Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la esperada película de Christopher Nolan, La Odisea. Sí, ya hemos hablado de esta película, ya hice un vídeo hablando sobre mi opinión de la película a raíz de las imágenes que habían salido, pero bueno, tenemos el primer tráiler con lo cual podemos ya ver mejor cómo es la película. Antes que nada, voy a decir lo mismo que dije en aquel vídeo. Esta película, sí, sé que es una película, sé que es ficción, ¿vale? Y es Christopher Nolan. ¿Qué significa todo esto? Pues primero, sé que es ficción, obviamente estamos hablando de una película basada en la Odisea, relato homérico, que no es histórico como tal, pero está ambientado en un periodo histórico concreto. Es decir, en la Edad de Bronce, en el Mediterráneo, en Grecia, la Edad de Bronce, no en la Grecia clásica en la que estamos acostumbrados. Entonces sí, es ficción, no es un documental, entonces pues puede haber licencias sin ningún problema. Pero digo lo que digo siempre. A mí Nolan es un director que me gusta mucho y repito y lo repetiré, esta película iré a verla el primero y seguro que como película me gustará, la disfrutaré y será un peliculón. Eso sin duda, ya lo digo de primeras. Porque a mí Nolan es un director que me encantan todas sus películas, con lo cual raro es que esta película no la disfrute y no me guste. Pero siendo objetivo y hablando sobre mi parte de historiador, pues lo que ya he dicho y vuelvo a repetir, me fastidia mucho que en películas como Interstellar se alabe mucho ese ámbito científico que intentó ser científicamente lo más veraz posible. De hecho, el asesor científico de la película ganó un premio Nobel a raíz de los estudios que realizó empezando por la película sobre los agujeros negros, con lo cual me dirás más en veracidad o realismo que ese. Y me fastidia que una película histórica no se contemple que tenga que ser realista en ese aspecto, que tenga que ser históricamente correcta, sino como es ficción, pues puedes hacer lo que quieras. Y efectivamente, es tu película, puedes hacer lo que quieras. Pero como ya he dicho, pueden salir con un AK-47 que hará gente que diga, ah, no, es que es una película, es ficción, puede hacer lo que quiera. Hombre, ya. Pero hay cosas. Y hablaremos de esas cosas en este tráiler. Después de esta chapa primera, que siempre la suelto porque siempre hay quien dice lo mismo en esta clase de vídeos. Pero bueno, quería volver a comentarlo. Vamos a ver el tráiler. Ya lo he visto, obviamente, pero vamos a comentar algunas cosas. No va a ser un análisis concienzudo porque, para empezar, no soy experto en la época de Edad de Bronce griega, ni menos en Grecia, pero bueno, algunas nociones tengo y de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vamos allá, vamos a ponernos por aquí. Aquí está, tenemos el tráiler que ha salido además ya en español, pues vamos a ello. Sí, ha llegado el momento Agamenón. ¿Qué decir sobre casco Agamenón? A ver, como imagen queda muy chulo. Sí, es un casco chulísimo que me gustaría tener a mí en mi casa. Después de eso, parece Batman. O sea, pero ya tenemos esto y aquí ya te has metido en la pura ficción más ficticia, eso. Sí, mola el casco, sobre todo que tenga detrás eso así, que se vea. A ver, vamos a echarlo un poquito para atrás para que se vea mejor por detrás. Que tenga esto ahí detrás, pues mola. Mola mucho. Sí, es original, ¿no? Con esa cola de caballo. Es original, está chulo, sí. Pero me aparece aquí Agamenón con una AK-47 y tendría la misma velocidad histórica que este casco que tiene aquí puesto. Vamos a seguir, anda, que si no. Después de años de guerra,
Nadie podía interponerse entre mis hombres y el hogar. Ni siquiera yo. Aquí quería comentar dos cosas. Lo que hemos visto antes del caballo, que ya vimos imágenes del caballo de Troya, cómo va a ser. Y pues, sentimientos encontrados también. A ver, es un caballo que queda muy bien en pantalla. Pero volvemos a lo de siempre. Mira, enlazando con esto, antes de seguir con eso, la última imagen que hemos visto, que salía ahí en la cueva y aparece pues un gigante, no vemos muy bien qué es, pues será el cíclope, Polifemo, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, ahora mismo os tendría que repasarlo, creo que sí, que se encuentra en su viaje. Lo cual pues veremos cómo es al final, y es que a raíz de todo esto ya se habló de que Nolan iba a hacer, o en las declaraciones, que iba a ser una aproximación a la mitología de forma realista. Claro, esto se habló mucho, una aproximación realista a la mitología. ¿Cómo de realista quieres aproximarte a la mitología? Donde en un cuento como es la Odisea, en un relato mitológico aparecen los dioses intervienen en la guerra de Troya de un bando y de otro, aparecen seres fantásticos, entonces había expectación sobre no van a aparecer seres mitológicos, va a ser todo así, entonces bueno, aquí parece que sale una criatura fantástica, veremos que sale algo más que parece más allá del realismo. Leí un comentario que me interesó mucho y es que puede que toda la historia de la Odisea, sobre todos los episodios que viven, que padecen en este viaje de vuelta a Ítaca, sea contado como un relato, es decir, empieza en el final y te cuentan cómo llegó Odiseo hasta Ítaca, cómo volvió. Con lo cual puede que en este relato contado, pues es cuando se meta esa mitología, cuando se meta esos tintes fantásticos a un relato real. Me parece una cosa interesante, la verdad, una aproximación interesante, en la que, bueno, das un relato realista, pero al mismo tiempo, pues, pones como la leyenda de la Odisea, pues, nació y se fue transmitiendo, ¿no? A lo largo de generaciones, hasta que Homero la pondría por escrito, donde se mezclan ya mitología, dioses, seres fantásticos, etc. Me parecía una aproximación interesante, la verdad. Que veremos si es así o no. Es un comentario que leí en Twitter y me pareció bastante interesante. Vamos a seguir. Antes de comentar ya eso, vamos a ver hasta el final. Prométeme que regresarás. ¿Y si no puedo? Bueno, pues aquí llega al final el tráiler. Vamos a ponernos ya así y ya vamos a continuar con lo que estaba diciendo. Como decía, pues esa aproximación me parecería bastante interesante a la hora de relatar cómo fue la Odisea. Pues qué más voy a comentar de lo que ya he dicho y de las imágenes que ya hemos visto. Se ha comentado también mucho que los personajes aquí llevan pantalones y eso sería una gran ofensa para todo griego, porque los pantalones eran considerados de bárbaros.
Pero bueno, pues como ya habíamos dicho, el vestuario es genérico. Es uno de los problemas que le ponemos a la película. Y es que este vestuario que llevan no destaca especialmente, excepto el casco de Agamenón, que ya hemos visto que es lo más destaca. Pero el resto es totalmente random. Es cuero oscuro. Sin más, podía ser Odiseo, podía ser un griego random o podría ser un romano del siglo segundo. Es que ese es el problema de Hollywood de estos últimos años, estas últimas 2 décadas, sobre todo del cine histórico, es ese tono oscuro, ese tono de cuero, ese tono de sin color, genérico, y que al final no dice nada. Al final, los vestuarios de estas películas, que después pasan unos personajes de unas películas a otras y no notarías la diferencia. Ese es el principal problema. Y es que se ha comentado mucho. Vamos a ponerlo. Voy a poner, a ver, aquí. Se ha comentado mucho sobre la película de Troya de 2004, ¿vale? Esta película que fue criticada durante mucho tiempo. Pero hemos llegado al punto en que, aunque sigue teniendo cosas que tiene, ¿no? Sobre todo es una película de su época, obviamente. Hollywood no está preparado para poner a Aquiles, interpretado por Brad Pitt, con una relación con su primo, como dicen en la película, ¿no? Pero bueno, con Patroclo estoy diciendo, ¿no? Que obviamente en la Ilíada no es su primo, pero bueno, eran otros tiempos en este momento, hoy sería diferente, obviamente. Pero, hablando del vestuario, esta película también tiene muchas cosas, obviamente. Se podía también criticar muchos aspectos. Pero sí destaca en una cosa, y es que el vestuario es único. Tú ves estos vestuarios o ves esta imagen de Héctor y Paris y ves este vestuario y lo reconoces. Es decir, ahora te lo ponen, obviamente ya visto, y ves unas diferencias o ves, por ejemplo, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí salen, por ejemplo. Ves sobre todo las diferencias entre el vestuario de los griegos, en este caso Aquiles, el de los troyanos, el de Agamenón y el de este rey, que no me acuerdo cómo se llama, el de... se me ha ido el nombre. Ves diferencias, ves adornos, dorados, colores... Y eso es lo que se ha perdido en las últimas películas, que me he dicho, es todo cuero, oscuro y demás. Y bueno, este caballo la verdad es que moló mucho porque es muy realista también, ¿no? El que vemos en la Odisea pues parece sacado de una impresora 3D. Pero bueno, ya no hablar de... mira, veis, si aquí hablan de las diferencias. A ver si encuentro la imagen, ¿no? Esta es la imagen que quería comentar. La voy a poner así para que la veáis mejor. Esto también se ha comentado mucho por Twitter, como veis. No la he encontrado, la he buscado en Twitter. ¿Qué es esto? Christopher Nolan. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de...? Es que no sé ni por dónde comentar unos pilares cuadrados. Había memes de... ¿qué orden es este? Para los templos, Nolan, ¿qué orden ponemos? Jónico, corintio, cuadrado. Ya está. Es que de verdad, o sea... Es que además es feo. O sea, esto es feo a más no poder. Además que contrasta con el resto de edificaciones que hay alrededor. Y no tiene ningún tipo de sentido. O sea... es que repito lo que he dicho. Puedes hacer una película no históricamente correcta, obviamente. No los van a plantar con la armadura que llevaban en el bronce, en la edad de bronce en esta época. Eran armaduras enormes. No quedan bien en pantalla, obviamente. Pues se les puede cambiar. Pero ese nivel de que te dé absolutamente todo, y ya te digo, ha habido muchos memes que salen con deportivos corriendo por ahí, porque total,
dispuestos a saltarte la historia, pues les metes, pues le he dicho, es que le metes una ametralladora y es el mismo anacronismo de las imágenes que estamos viendo. Entonces, y no es criticar por criticar, lo volveré a repetir, es una película que yo disfrutaré el primero en el cine y seguro que me encanta como película y será un peliculón. Pero me fastidia mucho que en películas de ciencia ficción, encima el propio Nolan, en películas de ciencia ficción, quiera ser tan realista, tan científicamente real, todo medido, todo lo más realista posible, y hace una película histórica y hace... me hago lo que me salga del Arco del Triunfo. Eso es lo que me fastidia, el poco cuidado o las pocas ganas de en una película histórica hacer un mínimo bien. ¿Qué les costaba hacer un templo o lo que sea esa estructura con unas columnas de cualquier orden arquitectónico? Que quede bien bonito, que quede vistoso, que quede lustroso. Pero no, monta una estructura con columnas cuadradas. Entonces, en fin, ¿qué más vamos a comentar? Pero nos criticarán a los historiadores de que lo criticamos, no disfrutamos, es que no es una película, no es un documental, para cerciorarte historia, pues ves un documental, no una película. Sí, y para estudiar ciencia, lees un artículo de ciencia o ves un documental de ciencia. No, es que por esa regla de 3, Interstellar podían haber hecho lo que les diera la gana. Pero no, intentaban ser científicamente correctos, ¿no? Pues lo mismo pido para la historia. Es que no es mucho pedir, ¿no creéis? Pues en fin, hasta aquí llega este pequeño análisis y estos comentarios que quería hacer sobre la película de Christopher Nolan, La Odisea. Y bueno, dejadme en comentarios qué os parece a vosotros. ¿Estáis de acuerdo con que tenían que ser más correctos históricamente o no? Que les dé igual todo y aparezcan Kalashnikovs, AK-47, helicópteros y deportivos, porque total, como no es un documental, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, decidme en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en un próximo vídeo analizando cosas de nuestro amigo Christopher y su Odisea.